En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí lo tienen, Fernando, con ustedes como cada jueves y siempre expectantes por lo que nos va a decir. ¿Cómo te va? Estimado Ángel, muy bien, muchas gracias. Pues contento esta bonita mañana. Hasta los gallos ganaron, estimado Ángel. Ya solo falta que veamos una aurora boreal o algo así. Bendito sea Dios. No sé qué era más probable que pasara de esas dos cosas contra Tigres, pero qué bueno, felicidades a los gallos y ojalá siga. Ahora sí agarran una racha de triunfos, ¿no? Y además ya vamos por encima del uno de los acérrimos rivales que son los Esmeraldas. Pues sí. Que esos ya están en el fondo de la tabla, ¿eh? Pues sí, mira como sea, ahí van de salida. Muy bien. Estimado Ángel, mira, en estos micrófonos hace algunas semanas se decía algo interesante, ¿no? Que hay dos fechas que quienes ya estamos un poco más cascados en edad, siempre recordamos en dónde nos encontrábamos, ¿no? Y las dos tienen que ver con el mes de septiembre. La primera, bueno, pues es el terremoto de 1985, ¿no? Un acontecimiento que a quienes lo vivimos nos marcó. Yo viví en ese entonces en la Ciudad de México, lo recuerdo, me tocó que gente cercana en la escuela, en la colonia, tuviera pérdidas lamentables y bueno, pues es algo que te queda marcado, ¿no? Ya de eso estamos hablando de 39 años. 39, 39 años, ¿no? Y la otra es el 11 de septiembre, ¿no? Claro. De 2001. De 2001. Y también todos recordamos, los que ya tenemos, ¿no?, ciertos años, sabemos qué estábamos haciendo en ese momento. Claro, dos tragedias, ¿no? Una marcó a México, la otra marcó al mundo. A partir de esos dos acontecimientos hubo cambios interesantes, por ejemplo, en lo político, ¿no? El terremoto de 1985 generó una cohesión social que después fue creando movimientos políticos que al final contribuyeron a la evolución democrática de nuestro país y surgieron personajes que no venían o que no estaban en el radar político del oficialismo, que era pues, el que prevalecía en aquel entonces, y bueno, ¿no? Cambió el país. Y a nivel mundial, bueno, pues el 11 de septiembre también, ¿no? Cambiaron las reglas del juego en el Concierto de las Naciones, desde cuestiones simples como la seguridad en los aeropuertos, hasta cuestiones ya muy profundas, legales y de las relaciones entre los países y la corresponsabilidad en esta guerra, entre comillas, o lucha contra el terrorismo, que comentábamos hace un rato, esta cuestión de los Vipers allá en el Líbano, pero bueno. Y son acontecimientos importantes que hay que tener presentes, ¿no? Y recordar para aprender, ¿no? Me parece que del terremoto del 85, Ángel, independientemente del tema político, surgió algo importante, que es la cultura sísmica en la Ciudad de México. Desde entonces se ha generado una cultura en cuanto a la edificación, a los requisitos, a los estudios de los suelos, etcétera. Sí, de uso de suelo, y no obstante que lamentablemente pues es una zona sísmica, ha habido otros acontecimientos también muy lamentables, similares. Me parece que para la dimensión, la población y la frecuencia con la que se han dado en la Ciudad de México, podemos decir que sí se aprendió de 1985. Sí, ¿no? Si bien el terremoto de hace unos años, que pues en una extraña y macabra jugada de la naturaleza fue otra vez un 19 de septiembre, pues nada que ver con lo que ocurrió hace 39 años, precisamente gracias al aprendizaje que como sociedad hemos tenido en diversos temas. Claro que hubo personas que fallecieron, claro que volvimos a sentir el dolor por nuestros hermanos, pero nada que ver con lo que se vivió en el 85. Cierto, y del tema del 11 de septiembre, bueno, parece que es poco lo que hemos aprendido a nivel mundial. Continúan estos conflictos, estos fundamentalismos, estos radicalismos, estas agresiones de un lado o del otro. Vemos lo que está pasando en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo en Ucrania, en fin, ¿no? Es lamentable que el ser humano poco aprende de estas situaciones de confrontación, ¿no? Porque lo primero fue un tema de la naturaleza, incierto, inevitable, ¿no? Pero lo segundo, pues fueron actos humanos, ¿no? Sí. Y que además me parece a mí que han pasado varias cosas. Fíjate, ahora que lo mencionabas, es bien cierto. Pues cambió el panorama de México con el sismo, por el incrementar nuestra cultura de cuidarnos entre nosotros como sociedad. Este desprecio que ya había por las autoridades, por incompetentes, por incapaces, pues se generó un hartazgo después de la incapacidad que tuvo el señor de la Madrid en su momento
para reaccionar. Claro. Todavía veía yo estas imágenes. La tibieza, ¿no? Sí, del claro. gobierno mexicano. Privilegiar en aquel entonces esa imagen de nosotros podemos solos, Híjole. en lugar de decir, sí, por favor, ayúdenos, esto nos rebasa. No, y las primeras horas en un impasse porque nadie sabía dónde estaba el presidente de la República, ni su equipo más cercano, y no se fueron a parar ni siquiera para un primer parte de hechos. Y hasta el día siguiente, yo todavía recuerdo esa imagen porque la he visto ahora últimamente otra vez. Miguel de la Madrid con una chamarra de cuero impecable, mientras toda la gente, pues, claro, como polvorones, mano. Fíjate, Héctor Aguilar Camín define el sexenio de Miguel de la Madrid de una manera muy interesante, ¿no? Y muy ad hoc a lo que tú estás comentando, Ángel. Dice que Miguel de la Madrid es un hombre que vivió 6 años atrincherado detrás de su escritorio. Sí. Como presidente de la República. Totalmente. ¿No? Atrincherado detrás de su escritorio. ¿No? Me parece que es muy elocuente y ya no hay que decir más, ¿no? ¿Fue bueno o malo? No lo sé. Pues sí, pero pues ahí estuvo. Ahí se la vivió escondido. Y en este sentido, Ángel, bueno, ante esta fragilidad de la condición humana, pues aprovechar y hacer el comercial de que estamos en septiembre, mes del testamento. Por favor. Es interesante que solo el 4% de la población en nuestro país ha otorgado un testamento. El testamento es un acto, dice la ley, personalísimo, o sea, lo tiene que hacer presencialmente quien lo va a otorgar, no puede concurrir alguien en nombre y en representación, es revocable. Puedo otorgar un testamento hoy y otro hoy mismo en la tarde o mañana o pasado o en un mes, y siempre el último revoca los anteriores. Por eso es eminentemente revocable y libre, ¿no? Se tiene que otorgar en ciertas condiciones, en un solo acto, se tiene que cerciorar, en este caso el notario, de que la persona está libre de cualquier tipo de coacción. ¿Y para qué sirve? Pues para disponer de los bienes y derechos que uno tiene, o incluso cumplir alguna obligación para después de la muerte, ¿no? Cierto. Hay cláusulas atípicas ahí en los testamentos, pero que se pueden poner como el reconocimiento de hijo, ¿no? Yo puedo poner, y eso se va a enterar la gente, pues ya que la persona no está, ¿no? Claro. O reconocer una deuda, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué? Pues siempre sí eso que siempre dije que no, la neta es que sí le debo a mi compadre, pues ahí páguenle con lo que haya. Y o es algo importante. que me parece fundamental, ¿qué quiero que pase con mis hijos cuando yo no esté? Si yo no estoy mañana. El tutor testamentario, ¿no? ¿Quién me gustaría tutor, que quedara a cargo de mis hijos? Es un tema muy importante cuando hay menores de edad, pero al final, pues es un instrumento que evita problemas, que evita gastos, que acelera la resolución de la titularidad de los derechos sobre bienes cuando una persona fallece, y que vale la pena. Esta campaña de septiembre, mes del testamento, data del 2003. Estimado Ángel, tiene 21 años, ha sido muy exitosa, no obstante que el porcentaje de mexicanos que ha otorgado testamento es muy chiquito, es el 4%, pues antes no llegaba ni al 2%, ¿no? O sea, esta campaña a lo largo de estos 21 años ha duplicado el otorgamiento de los testamentos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues a los notarios públicos se nos establece una tarifa del 50%, a veces incluso un poco menos del honorario o del arancel normal, y el gobierno del estado no cobra por los derechos del registro del aviso de testamento. Tiene un costo de 2,500 pesos el testamento universal en cualquier notaría del estado de Querétaro durante este mes de septiembre. Me queda claro que tampoco es un regalo, que es un esfuerzo económico para las personas, pero que vale la pena hacerlo, porque va a salirle más caro a la sucesión al final del mismo patrimonio de la persona el que no exista un testamento, ¿no? Aunque no haya pleito, simplemente por el trámite, por la necesidad de realizar un trámite que va a ser un poco más largo y que va a ser un poco más complejo, pues probablemente se va a erogar más, ¿no? Entonces, pues, animar a la gente a que vaya con el notario, con la notaria de su confianza. En Querétaro, la verdad es que quitando algunos como tu servidor, hay espléndidos y espléndidas notarias. Precisamente eso, y notarios públicos. Notario, entonces, claro. Bueno, pues motivar a la gente a que lo hagan. Fíjate, después de la pandemia, hubo muchísimo trabajo respecto al tema de los testamentos, como que la gente nos espantamos, ¿no? Claro. Pero el año pasado y este año, no te creas, ha sido bajo, como que otra vez prevalece esa confianza. Hay quien tiene ideas de que esto es de mala suerte, pues lo que es de mala suerte es no hacerlo, ¿no? Claro, es no llevar a cabo los trámites cuándo y cómo se deben hacer. Entonces, pues, tomarlo en cuenta. Además, muchos de nuestros amigos notarios durante este mes también están trabajando los fines de semana, por si alguien entre semana no tiene chance, su trabajo
trabajo no se lo permite por los horarios, bueno, pues puede agendar una cita el fin de semana y lo van a atender también. Pero pues aprovechar la reducción en el precio durante este mes, aprovechar las facilidades que les brindan, pero sobre todo el hecho de dejarle tranquilidad a las personas que más queremos y que se van a quedar aquí si mañana no estamos, pues evitarles un dolorón de cabeza. Y créanme que, bueno, pues qué les cuento, la Rosa de Guadalupe palidece ante algunas de las historias que hemos conocido, que tú te sabes seguramente 50,000 de esas, mi estimado Fernando, cuando entre hijos y parientes no se ponen de acuerdo porque pues la figura patriarcal a lo mejor no tomó en su momento la decisión, ¿no? Es complicado, Ángel. Fíjate, en el caso nuestro, los notarios públicos en Querétaro podemos tramitar sucesiones testamentarias e incluso intestamentarias bajo ciertas condiciones, cuando no hay menores con derechos hereditarios o como legatarios, cuando todos los herederos reconocen la validez, en su caso del testamento o bien de la aplicación de la lista sucesoria que contempla la legislación. Todos están de acuerdo y no hay controversia. En esos casos se puede tramitar con nosotros. Y aún así, bueno, pues de repente te enteras de historias de terror, pero realmente es en los juzgados donde se dan estas situaciones ya muy complejas. Y esto no reconoce condición social, no reconoce, a veces el pleito es porque hay, a veces porque no hay. Y bueno, pues es importante en la medida de lo posible tratar de evitar problemas. Como dicen por ahí, ya muchos problemas da uno en vida, ya no des más muertos, ¿no? Mejor deja tus cosas arregladas, ¿no? Qué buena frase, con eso me voy a quedar en este momento. Mi estimado Fernando, ha sido un gustazo recibirte. Un placer como siempre estar aquí contigo, estimado Ángel, y te deseo de veras un excelente jueves a ti y a todo el auditorio. Que sea un jueves muy productivo para ti. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana en RR Noticias. Son las 7:50, regreso enseguida contigo.